Hola a todas y a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, depende de dónde nos vean con estos cambios de horarios. En Colaborando nos da mucho gusto hacer el foro que vamos a tener el día de hoy, que se trata o lo titulamos como la reforma laboral, las primeras experiencias de su implementación. Es un foro realmente interesante por los invitados del día de hoy. Son invitados que ya han estado acompañándonos en otros foros con mucha experiencia desde el punto de vista, desde el principio de su implementación de esta reforma, desde el punto de vista de la conciliación, es decir, el procedimiento prejudicial y también la parte del juicio, la parte jurisdiccional. Yo no quiero quitar la palabra ni el tiempo a los ponentes, así que solo para los escuchas, para los amables escuchas, las personas que amablemente nos acompañan, quisiera dar una introducción narrando, seguramente algunos ya lo tendrán presente, pero para quienes no, está bien hacer un resumen del acontecimiento de esta reforma. Recordemos que el 24 de febrero del 2017 se reformó la Constitución, el 123 de la Constitución. Posteriormente, el 24 de abril, el Senado mexicano ratificó el tratado llamado TPP-11. Y luego, posteriormente, el 23 de noviembre del 2018, también el Senado ratificó un convenio fundamental de la OIT, el último que nos faltaba de ratificar de los fundamentales, que es el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Y por último, digamos, en esta narración apretada que estoy haciendo, el 1 de mayo del 2019 se reglamentó la reforma constitucional que he mencionado, la del 2017. Esa reforma constitucional, entre otros temas, estableció 3 etapas como política pública o se desprendieron 3 etapas a partir de sus transitorios y acuerdos administrativos de implementación. Estas 3 etapas es muy importante destacar que el 18 de noviembre fue la primera etapa, el inicio de la primera etapa. Después, el 3 de noviembre del 2021 fue la segunda etapa. Y por último, recientemente, por cierto, el 3 de octubre del 2022 de este año, fue la tercera etapa de implementación, que esta tercera etapa hubo un cambio incluso en los transitorios para extender el plazo que se venció el 3 de octubre pasado. Bueno, esta reforma realmente implicó muchas cosas, se basó sobre 3 ejes fundamentales que yo destacaría. El primero, la autonomía de los tribunales laborales que ya no pertenecieran al Poder Judicial, entonces elimina el nombre de juntas de conciliación y arbitraje y las pasa a formar parte del Poder Judicial, tanto federal como local o locales, llamados tribunales laborales hoy. Por otro lado, un segundo eje muy importante fue dar predominio a la conciliación, incluso establecer la conciliación prejudicial, es decir, previa a juicio, ante un órgano llamado Centro de Conciliación Local o Federal. Y por último, dar énfasis a lo que se conoció como la libertad sindical, libertad y democracia sindical, que lo estableció desde un principio el tema de democracia, la reforma constitucional, y lo detalló la reforma legal del 1 de mayo del 2019. Bueno, esta reforma muy importante, en estas 3 etapas de implementación, los ponentes que tenemos el día de hoy tienen amplia experiencia desde casi, me atrevería a decir, desde el minuto 1, por lo cual los hemos invitado para que den sus comentarios, sus impresiones doctas sobre el tema y que desde ahora ya les agradecemos mucho haber aceptado. En primer término, me permito dar la palabra a la maestra Mónica Jacqueline Hernández Gómez. Ella, simplemente de su amplia semblanza, me permito destacar que es licenciada y maestra por la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente funge o es la directora de seguimiento en la Ciudad de México del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Muchas gracias, maestra, y bienvenida. Adelante. Pues muchas gracias, Alfonso y maestro Miguel Ángel, por haber invitado a este foro,
Creo que este tipo de actividades es toral para que también nuestros compañeros, todos los actores del mundo del trabajo, pues precisamente conozcan cómo se ha implementado esta reforma, pero también el reto que ha implicado para todos los sectores, tanto el público, el privado, y también esta transformación que va más allá, como lo comentas, Alfonso, de únicamente crear un nuevo organismo, de generar más asuntos que se puedan sustanciar a través de la conciliación, sino también la gran estructura y la función que tiene el centro en la parte registral. Entonces, pues voy a partir de que prácticamente el centro tiene dos grandes funciones actualmente. En primer lugar, pues como ya lo hemos sabido, como lo hemos escuchado a través de pues todas estas conferencias, publicidad que se ha dado del centro, es la conciliación a nivel federal, tanto individual como la colectiva. Y la segunda gran función que tiene el centro es la parte registral. Es la autoridad por excelencia registral para el registro de todos los contratos colectivos, los contratos ley, también para la emisión de la constancia de representatividad, esta constancia que es nueva, es una nueva figura dentro de la legislación laboral que es toral para garantizar sobre todo estos principios que bien nos mencionas de libertad sindical, representatividad y garantizar la negociación colectiva. Pero bueno, el día de hoy y como es un poco más el tema que yo traigo pues en el tintero, es darles a conocer un poquito de la conciliación, cómo se está llevando a cabo en los centros de conciliación, tanto en las oficinas estatales y de apoyo que actualmente ya están en funciones. Son 44 oficinas, Alfonso, las que están pues ya fungiendo y prestando el servicio de la conciliación individual a nivel nacional. Y pues bueno, ¿cómo se ha dado esta transformación? Quiero platicarles pues rápidamente de lo que significa la conciliación y este cambio trascendental. Muchos dicen que es un cambio de paradigma porque es la reforma más importante de los últimos 100 años y claramente lo es. Porque anteriormente la conciliación, ¿cómo era? ¿Cómo se sustanciaba lo que regulaba la Ley Federal de Trabajo? Pues en primer lugar, la conciliación se planteaba como una instancia dentro de un procedimiento. Era la primera etapa de lo que se conoce como la audiencia trifásica, ¿no? Y actualmente, ¿cómo se sustancia? Bueno, la conciliación pasa a ser independiente, prioritaria, y es un requisito previo obligatorio antes de iniciar un proceso. Y ojo, cuando digo obligatorio, porque me van a decir, los medios alternativos de solución de controversias no se caracterizan por la voluntariedad. Sí, se caracterizan porque tú puedes iniciarlo en el momento deseado, pero para este procedimiento laboral es un requisito sine qua non que puedas desahogar esta instancia previa, obligatoria, en una audiencia única y en la cual se va a emitir en su debido momento o un convenio o una constancia. Pero bueno, el primer cambio es deja de ser parte de una instancia dentro de una audiencia trifásica y se vuelve completamente independiente y prioritaria. El segundo cambio que tenemos es la duración. Anteriormente, ¿cuánto duraba un procedimiento de conciliación? Y ustedes bien lo saben, cuando lo sustanciaban ante las juntas de conciliación, yo que fui servidor público de las juntas, utilizaban la conciliación como una dilación procesal, ¿no? Se utilizaba mucho, pues, si no traías las pruebas preparadas, si no traías la contestación preparada, si en ese momento, pues, las partes se ponían de acuerdo para diferirla e irse a pláticas conciliatorias para hacer el cumplimiento. Entonces, prácticamente la conciliación podía dilatar el procedimiento hasta 3, 6 meses y no había una sanción, una duración. Actualmente, ¿cuánto es la duración? Son 45 días naturales y hago énfasis, naturales, porque el artículo 684 de la Ley Federal del Trabajo nos señala claramente que son en días naturales la duración completa de todo el procedimiento. Ojo, no significa que cada una de las actuaciones se lleven en días naturales, pero sí todo el cómputo completo. Y bien lo señala la Ley Federal del Trabajo. Serán días hábiles aquellos que se señalen como días nada más dentro de la ley, pero en aquellos que la ley haga la especificación, entonces serán naturales. Entonces, el segundo gran cambio es ya hay una limitación del tiempo, 45 días naturales, que es el tiempo en el que se consideró por el legislador que es el pertinente para determinar si se puede llegar o no a un acuerdo conciliatorio.
El tercer cambio es obviamente el órgano competente. Anteriormente, en el artículo 591 de la Ley Federal del Trabajo, se establecía que eran las juntas locales quienes tenían pues la acción de la función conciliatoria y de su propia denominación, ¿no? Se desprendía juntas de conciliación. Bueno, pues actualmente los artículos del 591 al 603 fueron derogados y en su lugar se instauró el artículo 590 que incluye del inciso A al F la regulación de los centros de conciliación, ya sea de nivel federal, como es el nuestro, o a nivel estatal. Cabe señalar, y esta precisión sí me gusta siempre hacerla, que únicamente es el centro federal quien tiene una doble función, autoridad conciliadora y registral. Y los centros de conciliación de las entidades federativas o del orden local únicamente tienen a su cargo la función de la conciliación. ¿Vale? Para que lo tengan ahí también muy claro y presente. El siguiente gran cambio trascendental es la figura del conciliador. Anteriormente, ¿cómo se desarrollaba un conciliador? ¿Cuáles eran sus obligaciones? ¿Cuáles eran sus facultades? ¿Los alcances? Pues la Ley Federal del Trabajo solamente la contemplaba en un artículo, que era el 627B de la Ley Federal del Trabajo, y actualmente pues se implementó todo un título, así de grande es el cambio, todo un título para regular tanto el procedimiento de conciliación como la figura del conciliador, sus facultades, sus alcances, sus atribuciones, así como el proceso de selección que tendrán los conciliadores. Entonces, el conciliador es un servidor público que tiene fe pública y que también va a tener conocimientos no solamente en materia laboral, sino también en materia de la resolución de controversias. Y es el responsable de vigilar en todo el momento el procedimiento de conciliación. Yo digo que es como el dirigente de la orquesta principal, porque bajo él está la revisión también y la sanción de todos los convenios que se vayan a proponer. Anteriormente, ¿cómo se hacía? Se iban las juntas, ya llevaban la propuesta de convenio y únicamente ponían sellito y firma a las partes. Ahora el conciliador tiene la obligación de revisar cláusula por cláusula estos convenios y que no sean violatorios de lo que señala el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo. El siguiente gran cambio, pues, es el procedimiento. Anteriormente, pues como ya sabemos, es parte de una audiencia, pero no tenía una terminación. Actualmente el procedimiento de conciliación puede terminar en tres grandes cuestiones. Uno, que es la ideal, un convenio, que este convenio tiene la calidad de cosa juzgada y puede cumplimentarse ya sea dentro del centro si lo señalan las partes en las cláusulas o bien puede tener la calidad de cosa juzgada e irse directamente a un procedimiento de ejecución de conformidad con el artículo 939 de la Ley Federal del Trabajo. El segundo es que si las partes acuden pero no llegan a ningún arreglo, se genera una constancia de no conciliación o de haber agotado esta instancia conciliatoria, el cual es el requisito sine qua non para que tú puedas iniciar un procedimiento jurisdiccional. Y el tercero es que, bueno, si no acude la parte solicitante o ya no continúa con el procedimiento, pues este se puede archivar por la falta de interés. Y pues bueno, estos son los cambios que prácticamente tiene el procedimiento de conciliación, pero el otro gran cambio trascendental y que muchos también, y ha sido motivo de muchos medios de impugnación, es la sanción o este apercibimiento. El apercibimiento que contiene el procedimiento de conciliación va de 50 a 100 UMAS y lo señala claramente el artículo 684E, fracción cuarta de la Ley Federal del Trabajo, que dice: cuando el citado debidamente notificado no acude a la audiencia de conciliación, se le hará efectivo este apercibimiento. Para mí creo que es importante y creo que para todos los que estamos dentro del centro, este apercibimiento, porque anteriormente el procedimiento de conciliación no se tomaba con la seriedad respectiva. Entonces, a través de este apercibimiento se le dice a las partes: oye, te invito para que vengas, pero pues también si a sabiendas de que tienes este procedimiento decides no acudir y no tienes el interés, entonces pues sí te voy a hacer efectivo el apercibimiento. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Que realmente comparezcan, que vayan a la audiencia de conciliación. Y esto es oral porque muchas veces es lo que necesitan las partes: ser escuchadas, comprender cuál es el objeto de la terminación de la relación del trabajo y también pues que puedan encontrar
una opción al diálogo. Para eso es la importancia de este centro y de la audiencia de conciliación, más allá de que si culmina o no en un convenio. Creo que es importante aclararlo. No es obligatorio que lleven un convenio para terminar el procedimiento. Lo más importante es que acudan las partes y sean escuchadas. Entonces, pues esta es la introducción que doy de los cambios trascendentales en la materia de la conciliación, que ya se regula una duración, que hay todo un título que implementa cómo se va a desarrollar el procedimiento de conciliación, que hay una sanción si no acudes a la audiencia de conciliación, si estás debidamente notificado, que el funcionario conciliador tiene muy delimitadas ya sus características y sus funciones para desarrollar el procedimiento de conciliación, y también pues esta parte de que se lleva a cabo ante un órgano totalmente diferente e independiente al que se sustancia en un procedimiento ya en un juicio instaurado de carácter laboral. Son los cambios trascendentales del anterior modelo al nuevo. Ahora bien, ¿cómo se está sustanciando el procedimiento de conciliación en los centros federales y en las oficinas estatales y de apoyo? Actualmente, como mencionaba, contamos con 44 oficinas estatales y entre ellas también las oficinas de apoyo que se encuentran en los estados ya de toda la República. Y si ustedes se acercan un poquito a la página del centro, podrán ver que hay unos lineamientos para poder solventar y desarrollar el procedimiento de conciliación, ya sea vía presencial o también vía remota. La vía remota la implementamos prácticamente desde que inició funciones la primera etapa, tomando en consideración la situación que atravesábamos por parte de la pandemia. Entonces, estos lineamientos para la conciliación vía remota son algo totalmente nuevo, que si bien la Ley Federal del Trabajo nos permite esta flexibilidad, porque señala en el artículo 684 de fracción primera, así como en el 21º transitorio, que los centros de conciliación podrán hacer uso de las plataformas necesarias y los medios tecnológicos para el desarrollo de sus procedimientos, fue necesario desarrollar esta conciliación vía remota. ¿Cómo funciona prácticamente? Tú ingresas a la página del centro, te vas a la parte donde dice conciliación individual, llenas tu solicitud y ahí mismo señalas si la quieres desarrollar de manera presencial o a través de la vía remota, la confirmas y esta confirmación se hace con apoyo de un funcionario orientador que te va a estar acompañando durante todo el procedimiento que tú llenes la solicitud. La confirmas, se generan tus citatorios y ahí también hay otro cambio muy importante que me es toral señalarlo, esta parte de o nos puedes ayudar tú a notificar o hacer del conocimiento de las partes, con la propia ley señala esta flexibilidad dentro del procedimiento, o bien lo lleva un funcionario notificador del centro con todas las formalidades que establece el capítulo 7º de las notificaciones de la Ley Federal del Trabajo, y entonces pues el día de la audiencia ya nos estaremos viendo ya sea presencial o vía remota. Es muy sencillo el procedimiento, yo lo puedo resumir en 5 pasos. Solicitud, confirmación de la solicitud, te genero tu número de identificación único y tu buzón electrónico, que es el medio también de comunicación que vamos a utilizar para, en dado caso que haya una modificación en la fecha de la audiencia, la hora o el lugar. Se generan los citatorios y llevamos la audiencia de conciliación, presencial o vía remota. 5 pasos muy sencillos. Entonces, prácticamente en esto puedo resumir yo el procedimiento de conciliación, como lo estamos llevando en el centro. Y pues me gustaría solamente terminar con algunas cuestiones que, si bien nosotros hemos interpretado todo lo que nos señala el título 13 bis, también cabe resaltar que hay partes en las que el legislador pues todavía nos dejó muchas cuestiones que ya será a través de la práctica y de los nuevos criterios que generemos con nuestros compañeros pues del tribunal, con los actores del mundo del trabajo, pues iremos construyendo esta nueva etapa de la materia laboral, del derecho laboral en nuestro país. Entre ellos, pues el tema de las excepciones a la conciliación, por ahí tenemos algunos asuntos de seguridad social, que el legislador dice son todos los del régimen obligatorio, pero no incluyó cesantía, vejez, edad avanzada, cómo se sustancian, hasta cuándo sí, hasta cuándo no yo puedo conciliar sobre un derecho que es prácticamente adquirido y que no debiera sujetarse a una conciliación, sí o no. Los temas de conflictos competenciales, qué pasa cuando un centro federal y un centro de orden local
no tenemos claridad o los dos nos consideramos incompetentes para conocer y sustanciar de un procedimiento de esta naturaleza, y hasta en dónde yo puedo también requerir como tribunal que se desahogue la instancia conciliatoria y requerir esta constancia de no conciliación como un requisito sine qua non para procedimientos de carácter especial y también colectivo. Entonces, pues prácticamente son estas tres grandes partes que poco a poco se ha ido aclarando con algunos tesis y criterios. Para algunos sí es conciliable, para otros no, para otros en la práctica es te invito a conciliar, esto es seguridad social, no tienes todos los requisitos, cumples, lo único que quería era desahogarlo y para eso es suficiente para el tribunal. Y la otra es si realmente el centro puede ser juez y parte para determinar si conoce o no de un asunto, incluso cuando vamos sobre el orden local, ¿no? Entonces, pues bueno, te dejo estas tres cuestiones que nos falta mucho caminar y generar los nuevos criterios. Entonces, pues prácticamente sería parte de la exposición. Gracias. Muchas gracias, estimada y querida maestra Hernández. La verdad, qué bien, siempre que te escucho, qué bien y qué claridad con la que explicas, qué claro nos dejas al público toda la etapa de conciliación como un presupuesto del propio procedimiento laboral ahora. Gracias de verdad. Me siento muy honrado que estés aquí, no yo, sino también todo el equipo de Colaborando, de tener una experta como tú. Y por otro lado, tenemos al maestro Miguel Ángel Pastrana. Ya Jacqueline, ya la maestra Hernández nos decía el presupuesto procesal de la instancia prejudicial, pero ahora nos gustaría, y para eso hemos invitado al maestro Pastrana, para la etapa de juicio, la etapa que tiene dos fases, la escrita y la oral. Me permito simplemente, para no quitar más tiempo a nuestro segundo ponente, presentarlo de su vasto y amplio currículum, simplemente decir que es maestro y doctorante por la Facultad de Derecho de la UNAM, de la máxima casa de estudios. Igualmente es profesor de esta casa de estudios y actualmente funge como secretario instructor en un tribunal laboral federal de asuntos individuales del sexto circuito. Es un honor igualmente, estimado Miguel Ángel. Es todo tuyo el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, querido maestro Aparicio. Un gusto compartir esta mesa con la maestra Hernández. Y bueno, pues me voy a permitir hacer una serie de comentarios relacionados con lo que se ha abordado hasta este momento. Tal vez no explicar como tal las fases del procedimiento, creo que sería materia de otro foro, pero sí lo que hemos podido advertir en la práctica, en el día con día, y cómo ha ido avanzando. Y pues también resaltar algunos puntos en cuanto a la función diaria, ¿no? Ahorita que se sea la precisión de la fase escrita y la fase oral, bueno, pues los procedimientos especiales todavía nos podemos quedar con pura fase escrita, ¿no? El procedimiento especial podemos pasar por autodepuración y hay algunos que dicen, oye, pero ¿por qué me está cerrando la fase? Interpongo un recurso de reconsideración. Entonces tienes que abrir una audiencia, tienes que proseguir, pero la misma ley permite que podamos seguirlo todo en una fase escrita. ¿Para qué? Sí, para evitar un desgaste judicial, para evitar ciertas cuestiones, porque hay pues, algunas cosas que se pueden reducir a puntos de derecho, una declaración de beneficiarios, una devolución de aportaciones, que no tienes que someter esto a otro tipo de audiencia preliminar, un desahogo de pruebas en la audiencia de juicio, una preparación de pruebas, no sería estrictamente necesario. Entonces, eso por la parte del procedimiento, ¿no? Pero bueno, regresándome un poco, ¿qué es lo que en la práctica me correspondió advertir? Bueno, una parte muy importante es desde el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, con sede en la Ciudad de México, hoy con jurisdicción en toda la República. Es importante la función que tiene el centro, tan es así
que siempre participan en las conciliaciones que se llevan a cabo, incluso en sede judicial, como previamente ellos también van avanzando y van trabajando. No obstante, también en la práctica es una realidad que los sindicatos y las empresas prefieren negociar ellos de manera independiente y no aceptar esta ayuda, esta guía que pueden proporcionar. Hay otros sindicatos, sí, muy abiertos, tanto con el centro como con los jueces de los tribunales colectivos, y que sí permiten que se lleven a cabo a buen término estas conciliaciones, ¿no? Los estallamientos de huelga, pareciera que con esta libertad sindical, con esta democracia sindical, tendría que tener una tendencia hacia el cambio, si bien no al estallamiento, pero sí a una negociación colectiva, que era uno de los puntos también importantes de la reforma. Ese era el cuarto punto, la negociación colectiva. Fundamental, porque ¿de qué nos sirve la democracia? ¿De qué nos sirve la libertad si no se puede negociar, si no se pueden lograr estos objetivos? Regreso al punto. ¿Qué es lo que pasa en muchas ocasiones? No se estaba acostumbrado a que se cumplieran con los términos legales. En la federación se cumplen con los términos legales, se van expidiendo todos los acuerdos dentro de estos términos, pero en ocasiones se prevenía por la falta de constancia de conciliación, y también era algo común que pasó en su momento cuando inicia operaciones los tribunales laborales federales de asuntos colectivos, o mejor dicho, el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, porque su estructura es diferente. Llegaban a emplazar sin la constancia de representatividad, un requisito que era necesario. Ahorita los tribunales, por ejemplo, en Ciudad de México, todos los tribunales de la tercera etapa, en Zapopan, en Nuevo León, las cargas van a comenzar dependiendo de cómo avance el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Por qué? Precisamente por lo que comentaba la maestra Hernández. Depende de que se lleven a cabo estas conciliaciones, lo que necesite ser conciliado. Pareciera que hay cosas que son bastante claras. Ahorita me permitiré responder quizás a una de las interrogantes que puso en la mesa la maestra Hernández respecto de qué es conciliable, qué no es conciliable. Ya estamos mucho más avanzados. Hoy, al llegar a esta tercera etapa, ya sabemos que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral no le puede decir al Tribunal Laboral que no acepta realizar determinada conciliación, que no puede poner eso sobre la mesa. La misma Corte, los mismos tribunales colegiados han establecido una serie de criterios que han ido modelando esto. Entonces, los tribunales de tercera etapa ya llegan con una situación diferente, ¿no? Ya marcado el rumbo por determinados criterios desde el Poder Judicial de la Federación, en el que se determina. Y es importante, es parte de ese avance, que cuando iniciaron, tanto el centro como los tribunales, no se tenían muchas cuestiones claras. En primer lugar, lo que puse sobre la mesa, que fue evidentemente retomado de la idea de la maestra Jacqueline Hernández. ¿Hasta dónde se puede o no conciliar? ¿Qué es lo que se puede conciliar? ¿Y qué es lo que se debe de someter a consideración del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral? Y para esto, la tesis con número de registro 2024-49-2 de rubro Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral no tiene facultades para oponerse a la determinación por la que el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales le ordena sustanciar el procedimiento conciliatorio. A mí me parece que esta parte cierra un poco el camino como una autoridad ordenadora que refiere que se debe de llevar a cabo una conciliación. Hay un punto, y tal vez ahí me gustaría compartir un tanto con la maestra Hernández. Muchas veces los formatos de no conciliación nos dice reclamo de prestaciones, pero nosotros como tribunal no sabemos qué prestaciones fueron las que se conciliaron, no sabemos qué fue lo que intentaron, a pesar de que existe interconexión entre el Centro Federal y los tribunales del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque el mismo procedimiento
es de forma independiente. Lo que ya se haya hablado, la confidencialidad, todo queda en eso. Entonces, muchas veces nosotros no vamos a saber si en verdad fueron a conciliar 3 prestaciones o fueron a conciliar todas las prestaciones que hoy vienen y demandan. Eso es un punto a considerarse, pero la misma ley, la misma estructura, por la confidencialidad, se tasó de esta manera. Entonces, ¿qué se concilió? ¿Qué no se concilió? Pudieron haber sido cosas suficientes para conciliarse. Otra de las dificultades, al llegar a sede judicial y ya avanzados en el procedimiento, ya las personas quieren conciliar, quizás porque ya pusieron las cartas sobre la mesa, porque las pruebas están, pero tuvieron esa renuencia a conciliar en la etapa prejudicial, en sede o en la sede del centro, ¿no? Y ahora se concilia. Entonces, ¿de quién es realmente el conflicto? Es de las partes que no abrieron estos canales de comunicación, es parte de la estrategia, es parte de el pensar que, bueno, solamente es un requisito, lo tengo que cumplir porque me convienen más los salarios vencidos, es parte de una estrategia de litigio o que va más allá de lo que estamos realmente viendo, ¿no? En algunos foros, por parte de algunos litigantes, decían, no, es que ahora se va a dejar desprotegido al trabajador porque no quieren que acudan con abogados. Tenemos una institución que tenemos que confiar en ella, que se le tiene que dar la oportunidad de demostrar para qué fue creada. Pues precisamente en estos nuevos métodos, en los medios alternativos de solución de conflictos, vamos a encontrar una de las grandes soluciones. ¿Y qué es lo que se buscaba también? Pues que no se saturaran los tribunales, como lo que desafortunadamente les pasó a las juntas. Podemos analizar por qué factores fue y muchos otros elementos. Pero también hay que dar ese voto de confianza, que las personas se acerquen con el centro, si bien la mayoría de las veces la parte patronal va a llegar representada propiamente por su apoderado, en muchas de las ocasiones, pero también que los litigantes lleguen con este cambio, con esta postura de hay cosas que son conciliables, no voy a partir de todo, y en un juicio siempre la moneda va a estar en el aire, como decimos coloquialmente, ¿no? Por eso muchas veces se empieza a dar esto de la conciliación ya en fase judicial, y algunos problemas que parecían evidentes o que se podían resolver de una manera práctica no se resuelven. ¿De quién es responsabilidad? Del actor, del demandado, de no abrir los canales de comunicación, de los funcionarios, o realmente es un sistema que se viene arrastrando y que hoy viene el cambio de paradigma. Hoy tenemos que cambiar la forma de pensar, la forma de litigar y principalmente la forma de respetar los derechos laborales y también que por su parte los trabajadores tengan esta conciencia en cuanto a la parte de lo que les corresponde. Muchas veces se crean falsas expectativas. Llegan a las conciliaciones, es que a mí me tienen que dar esto. Bueno, eso sería si ganas un juicio en cuánto tiempo. Pero que ganes un juicio va a depender de tu material probatorio. Recordemos, una de las cosas más importantes es, desde mi punto de vista, que ya hoy en día no solo la falta de aviso de rescisión te crea esa presunción, puedes tú acreditar ya durante el juicio que quizás un despido tuvo una causa justificada. Claro. Eso también cambia el paradigma. Otro punto relevante, aunque las personas físicas o morales no hayan dado contestación a la demanda, pueden ofrecer pruebas para acreditar puntos en específico, que no era su trabajador, porque también eso era algo común. No era mi trabajador, no acudí por X motivo, pero también esta oportunidad. En ese punto, como reflexión, no sé si es una doble oportunidad quizás para los demandados de poder ofrecer pruebas hasta antes de la audiencia preliminar. No alcanzo a dimensionar quizás cuál fue la intención del legislador al dar esta oportunidad, pero bueno, son los dos cambios ya dentro del procedimiento que nosotros podemos advertir. Otro de los puntos también en práctica. Las prevenciones, muchas veces dicen, ¿por qué me previenes esto? Porque se pierde de vista, o como anteriormente no se hacía y ahora se hace, el prevenir
pero ¿por qué me previenes si yo siempre había entregado así una demanda, ¿no? Pues bueno, porque faltan ciertos requisitos que conforme a la reforma se hacen necesarios conocer. Y hay puntos que todos los actores dentro del derecho laboral tenemos que entender. Esto es un cambio, pero lo tenemos que dar todos. Los trabajadores, los empleadores, los litigantes, los funcionarios, ya sea conciliadores o los funcionarios en los poderes judiciales. Respecto de las conciliaciones y cómo se van manejando, pues bueno, ya también hay tesis, en específico la de registro digital 2024-308, que nos habla de la conciliación prejudicial. Es obligatoria la celebración de la audiencia de las partes de manera previa al inicio del juicio laboral, con las excepciones, y creo que sería un punto quizás por ahí para concluir, que también está abordado ya en este foro, y se habla de que es una etapa diversa a la conciliación intrajudicial. También ya los tribunales colegiados de circuito empiezan a hablar de esta conciliación intrajudicial. Es decir, ya hemos tenido un avance de 2 años, parecieran pasos agigantados y otras veces pareciera pasos medianos para lo que se espera. Aquí mi punto es, ¿qué tanto se espera? ¿Hasta dónde vamos a llegar todos los actores que participamos en el derecho laboral? También se da desde la academia, también se da desde una construcción diferente para los estudiantes que tenemos hoy en día, formarlos de una manera diferente para su vida profesional. Entonces, esta conciliación intrajudicial que también afortunadamente se logra, pues a veces ese desgaste que ya conllevó, quizás llegar hasta después de la audiencia de juicio porque el convenio lo pueden exhibir, y si la sentencia no se dictó en ese momento, todavía tienen unos días, hasta 5, que es en el límite que se tiene para dictar la sentencia, y llegan y ofrecen el convenio y ya está, se logró. Pero entonces ahí no se abrió en su momento el canal de diálogo, sí se abrió, o simplemente fue una estrategia para poder negociar más. Y que tampoco los tribunales se utilicen simplemente como estrategias de litigio. Claro. Sí, se siguen advirtiendo vicios, se siguen advirtiendo algunas cuestiones, como lo ponía sobre la mesa la maestra, y también nosotros advertimos que hay algunas cuestiones del pasado que se quieren traer, como exhibir quizás en una audiencia un justificante médico, con las ideas de que todavía voy a diferirlo, pero todo el andamiaje, todo lo que proporcionó la reforma a la Ley Federal del Trabajo dota al juzgador sí de estas herramientas para poder verificar si estos justificantes médicos son o no, si se difiere o si es necesario o no hacerlo. Entonces, todo este cambio de paradigma tiene que venir impulsado desde todos los puntos. Pues bueno, por mi parte sería esto que comentar en esta intervención. Me gustaría por ahí finalizar quizás con el tema de las excepciones. A mí coincido ideológicamente o académicamente con este punto de por qué conciliar un derecho de seguridad social. Pero también abordó ahí ese punto la maestra y creo que ahí también se encontraba la respuesta. Lo dejamos para la siguiente intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado maestro Pastrana. Qué interesante, de verdad. Igual que con la maestra Hernández, creo que con tu plática se cierra una pinza de 2 ángulos que ahora van a estar muy intercomunicados: la conciliación prejudicial y la parte de juicio. Y estas relaciones que hay entre si hay excepciones o no a la conciliación, que ya lo mencionabas. A mí me surgen muchas otras más dudas y comentarios adicionales que no son propios, porque no se trata de que yo participe, digamos, como un tercer ponente. Solo se las pongo a ustedes como provocaciones. La primera, se las comento. Miguel Ángel Pastrana, en algún momento que hemos platicado sobre estos temas,
mencionaba que no se trata realmente ya de una implementación joven o nueva, porque esto viene desde el 2020. Entonces, ya llevamos 2 años discutiendo la reforma. Y si nos vamos atrás, la reforma constitucional fue del 2017. Es decir, ya llevamos un tramo joven, pero no de octubre para la fecha, sino joven de varios años, en que estamos madurando las discusiones del derecho al trabajo. Yo tengo la impresión, y hago este comentario, insisto, como una provocación, tengo la impresión de que estas reformas, como pasó en el sistema penal, igualan el piso para muchas generaciones de abogados, es decir, muchos que ya tenían experiencia de litigación laboral, seguramente esa experiencia servirá para el nuevo modelo. Pero por otro lado, todos tendrán que actualizarse de la misma manera, hayan salido el día de ayer de la Facultad de Derecho o tengan 40 años litigando, porque las reglas son distintas, porque los presupuestos procesales son distintos, porque las cualidades, incluso las direcciones y ubicaciones de los lugares donde se ejerce justicia laboral son distintos. Entonces, yo creo que van a surgir nociones, por ejemplo, esta de procuración de justicia laboral, yo creo que va a ser un concepto que se implante para los centros de conciliación, porque lo que hacen es procurar, no impartir porque no son jueces, pero sí procuran. Y por otro lado hay un tema medio esquizofrénico en el tema de si llegas a un convenio tiene fuerza de cosa juzgada y se relaciona o se equipara a una sentencia sin ser jueces. Antes era muy, muy claro, este tema ya lo había platicado también con la maestra Hernández, era muy claro que pues una junta que emitía laudos que se equiparan a una sentencia, pues la misma que conciliaba tenía una equiparación. Bueno, ahora hay estas cualidades. Y por otro lado, hay otros temas también que son interesantes, como el de proactividad, el principio de proactividad de los jueces laborales, en que deben también buscar y privilegiar la conciliación. Es un principio constitucional, incluso el propio artículo 17 de la Constitución, que sobre cualquier formalismo se debe privilegiar la conciliación en cualquier materia. Bueno, estos temas creo que inciden radicalmente en la forma en que debemos nosotros practicar el derecho al trabajo. Antes era un rédito para los abogados que defendían trabajadores alargar un procedimiento, o no alargarlo, pero ver los frutos de este procedimiento que a veces era imputable a toda la saturación de la justicia laboral, que venía con salarios caídos. Después, en el 2012, se redujo a 1 año los salarios caídos y la estrategia tenía que ser otra. Bueno, ahora buscar la conciliación tiene que ser un incentivo y no un desincentivo para el litigio laboral. Es decir, ahora surgen estos conceptos de compliance laboral, de buscar conciliar en lugar de litigar. Creo que todo esto habla de una nueva cultura laboral que apenas estamos entendiendo desde el punto de vista formal, pero también práctico, operativo, por parte de todos los operadores. Bueno, no me extiendo más y le doy la palabra, le pediría a la maestra Hernández que en 5 minutos diera algunas conclusiones finales, si quiere tomar algo de lo que he comentado como en forma de provocación, o dar algunas conclusiones también de lo propio que ha comentado Miguel Ángel. Se lo agradecemos mucho y adelante, es tuyo el micrófono, Jacqueline. Gracias, Alfonso, te voy a decir Pepe, por la confianza de conocerte. Pues bueno, mira, creo que aquí también el maestro dio justo en el tintero algunas cuestiones que sí es importante que aclaremos para concluir esta parte, y sí ya nos lo han mencionado en varios tribunales, de por qué no especificas las prestaciones, ¿no? Porque a veces en el objeto de la conciliación de la solicitud ponen pago de prestaciones varias. ¿Por qué? Porque como es el propio solicitante que a lo mejor en apoyo de un orientador llena la solicitud, muchas veces ni siquiera él tiene claro de cuál es todo el bagaje de prestaciones a las que puede tener derecho. Ahora bien, lo hacemos bajo el principio de buena fe.
muchas veces ellos no tienen claro hasta que llega la fecha de la audiencia, y cuando le emite la constancia el conciliador es quien aquí sí creo y considero debiera especificar completamente cuáles fueron las prestaciones. Ahora bien, el otro gran principio que a lo mejor se contrapone es este que usted también mencionaba de la confidencialidad. El artículo 684C es muy limitativo hasta qué constancias o qué es lo que yo puedo compartirte del procedimiento, y únicamente se limita a la constancia de no conciliación o al convenio que se haya generado y a lo mejor las debidas constancias de la notificación, pero no te puedo dar más información, por ejemplo, del acta de la audiencia, de acuerdos internos que se hayan dado dentro del procedimiento de conciliación. ¿Qué sí ha pasado? Que nos lo han requerido ya en los procedimientos de un juicio de nulidad o a un amparo indirecto en contra de la multa, ¿no? Con este medio de impugnación en el que nos requieren la totalidad de las actuaciones dentro del procedimiento. También cuando ha pasado que se lleva la audiencia de forma vía remota, pues no podemos proporcionar la grabación de la misma a las partes, ¿no? Por este principio precisamente de confidencialidad que de alguna forma nos limita. ¿Qué otra parte yo encuentro que nos limita mucho, maestro? Estas funciones del conciliador, porque como bien lo señalas, se procura justicia, como bien lo señalas, Pepe, se procura la justicia dentro de los centros de conciliación, pero el conciliador no puede dirimir, calificar ni delimitar si el despido fue o no justificado o injustificado. Lo que se hace es, bajo el principio de buena fe, yo celebro el convenio, escucho a las partes, tomo nota. Sí, también obviamente que si advierto que hay una renuncia de derechos, alguna cuestión que pueda afectar a las partes, sobre todo a la parte trabajadora, no celebrar el convenio, pero él no puede determinar si fue o no justificado, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se remitiría como tal a un procedimiento ya ante la instancia judicial donde hay una valoración efectiva de las pruebas, donde yo puedo determinar también pues más cuestiones de las que yo puedo ver únicamente en la audiencia de conciliación. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una compensación, una gratificación por el pago de las prestaciones derivadas de la prestación del trabajo únicamente, pero no puedo delimitar si, por ejemplo, consideran o no que le corresponden los 90 días de indemnización constitucional, que ya derivan ya de un procedimiento como tal, pues sí judicial. Entonces se llegan a pagos y compensaciones, de hecho así lo sacamos en los convenios, no podemos poner indemnización constitucional porque no deriva de un procedimiento que ya atravesó por una valoración de pruebas de las propias partes. Y sobre todo esto que también creo que es muy importante cerrar con esta parte de se procura en todo momento el apoyo a todos los sectores y actores del mundo del trabajo, tanto trabajadores como empleadores. Si bien el centro tiene una estructura que se forma por un personal orientador que tiene la responsabilidad de brindarte asesoría en todos los ámbitos, también se hacen acompañar de los compañeros del Instituto Federal de la Defensoría del Trabajo, pero también de los procuradores de la Procuraduría del Trabajo. Estamos entre, digamos, estos tres organismos coadyuvando para sustanciar todas las dudas y evitar precisamente pues que los trabajadores, los actores del mundo del trabajo sean tomados desde el inicio de una solicitud para cobrarles, ¿no? Advertimos que había muchos que les cobraban hasta 3,000, 4,000 pesos por apertura de una solicitud cuando es totalmente gratuito y se hace a través de una plataforma y te ayuda un orientador del centro. Entonces, invitarlos a que realmente sí conozcan cómo funcionan estos organismos, que queremos apoyarlos y que si bien estamos limitados en ciertas facultades y funciones, lo que se pretende es sobre todo aperturar al diálogo, a normar más este procedimiento de conciliación y que cuando ya encontremos este límite hasta donde sí, hasta donde yo podría juzgar, entonces ya darle la entrada por completo, pues sí, a los tribunales que pueden hacer uso de la valoración de las pruebas y determinar si procede o no, ¿no? Entonces, estas figuras que son un poco entre administrativo y jurisdiccional, como bien lo señalas, como un convenio, adquiere la calidad de cosa juzgada sin haber atravesado un procedimiento de valoración de pruebas, ¿no? Y hasta dónde sí y hasta dónde no, que es algo que creo que nos queda mucho por tarea de trabajar entre todos los actores, pero lo único que sí es invitarlos a que concilien, a que dialoguen y que es a través de la comunicación social de todos los actores que vamos a poder encontrar una mejor respuesta, no solamente laboral, sino como sociedad. Creo que es lo que se pretende con impulsar estos medios alternativos. Pues con eso termino. Muchas gracias, Pepe.
Muchas gracias, estimada Mónica. Y Miguel Ángel, adelante, 5 minutos en promedio para tus consideraciones finales. Muchas gracias. Bueno, me quedo con un punto de si es o no conciliable. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que aquellos reclamos de prestaciones de seguridad social por cesantía de edad avanzada y vejez, la devolución de aportaciones, no se consideran como excepciones. Esto también ya lo tenemos esgrimido para que lo tomemos en consideración. La tesis con número de registro digital 20-24-53-2, solamente para cerrar esta parte. Y voy a retomar un punto que puso sobre la mesa el maestro Aparicio, que es, bueno, se elevan estos convenios a cosa juzgada. Ahora viene la siguiente parte. Ahora cumple el convenio. Eso ya nos toca otra vez a nosotros. Entonces, sí, muy bien, vas, concilias, pero sin la intención realmente de conciliar, solamente de poder obtener más tiempo, más cosas. Y ahora regresas a sede judicial y empiezas con nulidades, empiezas a una serie de cuestiones. Al final, no se logró el objetivo. Es el tiempo de solución es totalmente fundamental. Ese también fue otro de los puntos a manera de provocación. Por supuesto, tiene que generar estrategias de litigio diferentes. ¿Por qué? Porque hoy un juicio no va a tardar 10, 11 años que tardaba. Hoy un juicio no va a tardar ni un año. De esa manera está proyectado. No va a ser así, por lo menos no se vislumbra así en la federación. Tan es así que aquellos tribunales que empezaban a tener saturación tuvieron un crecimiento en cuanto a personal. Y aquí es fundamental lo que las instituciones hagan para procurar que esto se mantenga. Y el éxito de los tribunales depende totalmente de que los centros hagan esta función tan esencial en un procedimiento laboral, la conciliación. Hay casos de éxitos en la República Mexicana, hay estados que tienen una alta tasa de conciliación, logran estas conciliaciones y eso ayuda evidentemente a que no se saturen los tribunales. Y por otro lado, no sabemos qué es lo que pasa, entidades en las que no se logra conciliar, que muchos asuntos llegan a pasar y que al final sí eran conciliables, porque se concilian ya en sede judicial. Entonces, sí identificar todos los puntos en donde hay que fortalecer, en donde debemos prestar mayor atención y, por supuesto, es un cambio de paradigma para los litigantes, es un cambio de paradigma para los funcionarios y tristemente, también hay que señalarlo con todas sus letras, en algunas entidades federativas no se tienen los recursos económicos para los tribunales locales. Y están llegando ya a una saturación. En donde existían 6, 7 juntas, existen hoy 2 tribunales, 3. Entonces, si se requiere para que la justicia laboral realmente vuelva a funcionar, que es lo que todos deseamos, es lo que todos esperamos, no hay más que invertir en el recurso humano, en el recurso económico, para poder lograr el éxito de la reforma. Eso es, sí, de verse qué está pasando en los estados. La federación puede estar funcionando de buena manera, desde mi punto de vista, así es, a través de los organismos del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué puedo yo decir si pertenezco a esta institución? Pero en una sana crítica me parece que sí es de observarse cómo están funcionando los tribunales locales y por qué se está dando de esta manera. Los recursos económicos, los recursos humanos son importantes siempre en las instituciones. Pues con esta parte me despido. Muchas gracias a Colaborando por la invitación. Muchas gracias, maestro Aparicio, y un gusto haber compartido con la maestra Hernández. Al contrario, muchas gracias a ti. La verdad quedan tantas preguntas que el propio tiempo seguramente de implementación más adelante
habrá de resolverse a través de, a lo mejor, ajustes a la ley, que lo veo complicado, pero quizás haya una posterior reforma en 5 o 10 años a ciertos temas, o bien, como ya empieza a ocurrir a través de la jurisprudencia. Recordemos que esto empata con el sistema de precedentes. La Corte ahora no requiere, para generar jurisprudencia, la famosa jurisprudencia por reiteración, que era 5 criterios en el mismo sentido y ninguno en contra. Ahora la Corte basta con que haga una sentencia en materia laboral de cualquier temática, se forma por sí mismo, si es por mayoría, jurisprudencia, con un número de votos suficientes, y se forma el precedente que genera jurisprudencia. Solo la Corte puede generar ese precedente. Eso es algo muy interesante. Entonces empezamos a ver ciertos temas. A algunos no nos gustaría ciertos temas del modelo, como que la instancia de registral en materia sindical estuviera todavía a cargo del Poder Ejecutivo. Así estuvo el modelo constitucional. Ha habido críticas en este tema. A algunos no nos gustaría que, por ejemplo, se use como un incentivo perverso la conciliación prejudicial, simplemente para agotar un requisito, y que los propios abogados digan: no vamos a conciliar en esta instancia y vamos a buscar la conciliación ante el juicio, dependiendo de si el trabajador primero demanda con la constancia de no conciliación. Si no demanda, no pagamos nada, porque ya no hay, ya se prescribe la acción. Y si demanda, vemos la manera en que el abogado del actor, del trabajador o trabajadora, genera sus reclamos, y ver si está reclamando la totalidad de prestaciones, y entonces sí ofrecemos una conciliación. Eso me parece que no debe ser lo que impere, y es parte de la cultura de los laboralistas, de los operadores jurídicos, que realmente tengan una intención desde el principio para depurar el procedimiento y llegar con una propuesta. Es también parte de la cultura laboral que a veces los propios operadores jurídicos no tenemos desde el punto de vista del litigante. Y desde el punto de vista de las autoridades, solo cerraría diciendo que ojalá tengamos más autoridades como ustedes. Yo me sentiría muy seguro en ir a una conciliación con Jacqueline o ir a un juicio con Miguel Ángel, seguramente con gente preparada como ustedes. La justicia laboral está en buenas manos. Ojalá esto sea, digamos, un muestrario de una buena implementación, y seguramente estas primeras experiencias habrá que fortalecerlas en un foro más adelante. Pero en tanto, por cuestión de tiempo, yo les agradezco mucho a nombre de Colaborando, les agradezco su tiempo, sus comentarios, y sobre todo su compromiso con la justicia laboral, que sea en pos del hombre que trabaja. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.